casa. Aleluya. Damos gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes, gracias a sus pastores porque podemos estar aquí compartiendo una palabra que sin duda yo creo que va a ser una palabra que nos va a retar. ¿Sabes? En muchas ocasiones la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. Y no es porque nos haga querer sentir mal, sino porque necesitamos cambiar. ¿Cuántos saben eso? Así que si tú estás dispuesto a cambiar, yo creo que hoy Dios va a confrontarte con su palabra. Puedes decirle conmigo, Señor, dile, Señor, habla a mi corazón, confróntame con mi realidad. Amén. Quiero que avancemos rápido porque sabemos que también el tiempo lo tenemos aquí medido por la transmisión. Vamos por favor a un versículo, a un pasaje que está en Jueces capítulo 2, verso 8 al 10. Si no sabes dónde está Jueces, no te preocupes, se encuentra entre Génesis o Apocalipsis. De ahí no sale, entre Génesis y Apocalipsis no va a salir. Jueces capítulo 2, del verso 8 al 10. Bien, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver qué tan buenos esgrimadores son, ¿verdad? Deuteronomio 6, y vamos a enfocarnos del verso 4 al verso 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes? Cuando leo este pasaje de Jueces, encuentro algo. Encuentro una generación que salió o que entró a Canaán con Josué, una generación que peleó al lado de Josué, una generación que conquistó al lado de Josué, pero también una generación que está partiendo de la tierra. La historia dice que tanto Josué como aquellos hombres y mujeres que salieron con él a pelear por la tierra mueren y son sepultados. Y entonces, después de que esta generación muere, una nueva generación surge. Los hijos de estos, los nietos de estos surgen, pero con un desconocimiento de Dios y de su palabra, de las obras que él había hecho. La pregunta es: ¿cómo es posible o cómo se puede dar gestión? ¿Cómo puede gestarse? ¿Cómo puede nacer una generación que no conoce a Jehová? ¿De qué manera es que puede darse en nacimiento otra generación que no ha conocido a Jehová, siendo que Jehová siempre había estado con Israel? Y ante ello lo que yo pienso y veo es precisamente lo que dice Deuteronomio 6. Porque si tú te das cuenta, en Deuteronomio 6 lo que Dios le dice a Israel es una ley. Repita conmigo, ley. Y la ley tiene que ver con una orden, ¿sí o no? Aunque no le guste, es verdad. La ley tiene que ver con una orden. Por tal motivo, ante la orden, Dios no le pregunta a Israel si quiere, si le place, si le gusta, si bien le parece. Lo que Dios le está diciendo es: hazlo, obedece. Y esta parte es interesante porque Dios, ante lo que Él demanda y ante lo que Él pide, a veces no te pone treguas. A veces no te da a escoger. A veces te dice: lo haces porque lo tienes que hacer.
Por tal motivo, cuando veo Deuteronomio 6, veo la ordenanza de Dios sobre los padres para educar a la siguiente generación. Y si tú te das cuenta, lo que Dios les dice a estos padres es que tienen que ser ellos los que le enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Son ellos los que tienen la responsabilidad de provocar que la fe de sus hijos se vaya desarrollando y creciendo. Pero cuando vamos a Jueces, lamentablemente esa generación de padres se olvidó de sus hijos. No puso atención en ellos. Es por eso que una nueva generación nace sin ese conocimiento de Dios y de su palabra. Sabes, hoy más que nunca necesitamos padres, necesitamos mamás que se enfoquen, escuche conmigo, escuche bien esto, se enfoquen en su familia. Porque hoy estamos atravesando una de las crisis como usted nunca se había visto, a nivel no solamente nacional, sino mundial, sobre la familia. Ya veníamos con problemas, y los problemas que veníamos trayendo como sociedad eran las familias disfuncionales. Pero hoy, aunado a estos problemas de las familias disfuncionales, nuevos estilos de familia están presentándose delante, provocando que entonces el diseño original quede de lado. Y ante eso necesitamos padres responsables de su paternidad y de su maternidad para educar a sus hijos. Yo pregunto aquí, ¿habrá aquellos padres y madres responsables en este lugar? Wow. Lo agarré en curva, ¿verdad? ¿Sabe? Quiero dejar unas ideas claras sobre la familia. La familia es una de las 5 instituciones más importantes a nivel social, de las más importantes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La familia es una de las 5 instituciones más importantes. Es tan importante porque es de la familia de donde se generan las sociedades, de donde surgen los pueblos, de donde nacen las naciones. Así que dése cuenta qué tan importante es. Pero ante ello quiero darte algunas ideas de la función y de la acción de la familia dentro de la sociedad. La familia es un muro de contención para la sociedad. Todo lo que en una sociedad se establezca, todas las cosas buenas y malas, todos los principios y errores que se puedan establecer dentro de una sociedad, fue en la familia donde comenzó. Ponemos un ejemplo, la violencia, que hoy está en boga, ¿verdad? Está muy fuerte el asunto. ¿Dónde comenzó la violencia? ¿En la sociedad? No, inició en la casa. Inició en una paternidad violenta, en donde se educó a los hijos bajo esa violencia, en donde se trataban con violencia, en donde el hombre violentaba a la mujer, pero la mujer respondía también con violencia. Porque si hay algo claro de la violencia es que la violencia no tiene género. La violencia es tanto generada por hombres como por mujeres. Encontramos hombres buenos, pero también hay hombres malos, así como también podemos encontrar mujeres buenas, pero también mujeres malas. Así que ante ese entendido comprendemos que es la familia quien será el muro de contención para determinar qué se establece en una sociedad. Alcoholismo, drogadicción, vandalismo, todo problema social no comenzó dentro de la sociedad, se gestó dentro de la familia, se permitió dentro de la familia, se educó dentro de la familia y entonces lo que se generó en la familia se reprodujo en la sociedad. Segunda idea. La familia es un filtro para determinar lo bueno y lo malo. Hoy estamos ante una sociedad en donde todo es relativo. Y esta relatividad de la vida nos ha llevado a considerar que todos tienen su propia verdad y que es respetable esa verdad. Por tal motivo, no hay una verdad absoluta. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que hoy la palabra de Dios, nuestra regla de vida, nuestro manual de vida, hoy está siendo en tela de duda y entonces está siendo considerado como una verdad de muchas más que puede haber en el mundo. Ante ello, ¿cómo determinamos qué es bueno y qué es malo? Muchos hoy están determinando lo bueno y lo malo en relación a sus placeres y a sus deseos. Muchos el día de hoy están determinando lo bueno y lo malo bajo su razonamiento. Muchos del día de hoy están determinando lo bueno y lo malo dentro de la sociedad bajo lo que deja dinero o no deja dinero. Así que ante ese parámetro, tú y yo tenemos que recurrir a la palabra para determinar y enseñar a nuestras generaciones qué es lo bueno y qué es lo malo. Tercera idea, la familia es una escuela
una escuela que enseña valores, ética y moral. Lamentablemente estamos en esta sociedad en donde los valores, la ética y la moral son tan relativos como la misma verdad. Y entonces cada uno tiene su propia ética, cada uno tiene su propia moral y cada uno tiene su propia forma de reproducir, de enseñar estos valores también. Ante ello, yo me pregunto y yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo enseñamos a una sociedad? ¿Cómo determinamos o cómo le mostramos a una sociedad los valores, la moral y la ética que nos enseña Dios a través de su palabra, si nosotros mismos como iglesia todavía no sabemos a veces qué somos? Y quiero ser puntual, porque si la iglesia no define quién es como iglesia, si no define qué es como iglesia, cómo funciona esta iglesia como un organismo, vamos a meternos en grandes problemas en medio de esta sociedad que está golpeando. Es por eso que usted y yo cada día tenemos que ir al manual, a este manual de vida dado por Dios, su palabra. Pero tristemente, cuando yo a veces he preguntado ¿cuántos han leído por lo menos 2 veces la Biblia completa en un año? ¿Sabe cuántos me levantan la mano? Los mismos que posiblemente van a levantar aquí la mano cuando yo les pregunte. Porque lamentablemente la lectura de la palabra ha quedado por un lado. Y tristemente a veces muchos cristianos el único momento donde leen la Biblia es cuando vienen al servicio, y eso porque se está predicando. Si Dios le está hablando y no quiere decir amén, por lo menos diga ouch. Así que ante todo esto, lamentablemente estamos ante una generación que se está formando. Algunos sociólogos, pero también algunos politólogos han hablado de esta generación como la generación idio. Y esta generación es un vocablo griego que se refiere en su término a una persona idiota. Ahora, el término idiota tiene que ver con una persona que está fuera de sí, que está desubicada, que no sabe en dónde se encuentra, en qué momento se encuentra. En pocas palabras, una persona idiota es una persona despistada. Ahora, estamos ante una generación, jóvenes con este tipo de características, despistados, tan despistados que creen que hoy los influencers, los youtubers, los cantantes, los artistas son las personas a las que se tiene que seguir e imitar porque ellos tienen la verdad absoluta. Y entonces tenemos gente que está siguiendo, por ejemplo, a artistas como Miley Cyrus, artistas como Demi Lovato. Por ejemplo, en el caso de Demi Lovato, una chica que sale de una cuna cristiana, de una iglesia, entra a la farándula, se vuelve cantante en medio de este asunto, pero de pronto deja el cristianismo y entra a este mundo del lesbianismo. No solamente en eso se queda, sino que más adelante, hoy en día, ella ya se está considerando como una persona no binaria. Una persona que no se identifica ni con los hombres, ni con las mujeres, ni con nada. El problema no es que ella se considere así, sino que hoy muchos jóvenes creen que ella tiene la verdad absoluta y la ven como un referente para sus vidas. Hace unos días acaba de comenzar una campaña que ella también está impulsando, que es una campaña contra la gordofobia. Sí, así como usted escucha, la gordofobia. Y ahora usted ya no le puede decir a alguien que está gordito porque usted lo está discriminando por ser gordito. Y yo creo que va a llegar un momento en donde el gordito va a empezar a defenderse y te va a decir: si me dices que estoy gordito, te voy a demandar. Y esta está siendo influenciada y está siendo promovida por Demi Lovato. Una chica que hoy está siendo de alguna manera influencer y está siendo un ícono para muchos jóvenes, una referencia para muchos jóvenes. Ante todo esto, estamos encontrando hoy también una sociedad que está de alguna forma tratando de promover leyes, promover de alguna forma un estilo de vida y generalizar ese estilo de vida. Y entonces hoy encontramos un cambio de palabras, porque mire, su palabra o las palabras van ligadas al pensamiento.
Por tal motivo, si tú logras cambiar el lenguaje, logras cambiar el pensamiento. Ahora entiende por qué era tan importante el logos para el Evangelio de Juan. Inicia con el logos, la palabra, porque la palabra tiene poder, y el poder de la palabra es tan fuerte que logra cambiar el pensamiento de una persona. Y entonces hoy nos encontramos ante este cambio de palabras, este cambio de lenguaje, en donde te dicen ya el aborto no se debe llamar aborto, ahora se llama, ¿alguien recuerda? ¿No han escuchado? Interrupción legal del embarazo, ¿verdad? Porque a través de ese término lo que se está buscando es que en la acción, el asunto se haga más suave, más tranquilito, más relajadito. Tú no te preocupes, o sea, más ameno, más amigable. Pero lo que en realidad se está cambiando es el pensamiento. Y ante ello yo me pregunto, ¿cómo podemos llamar al aborto interrupción? Siendo que un interruptor, cuando tú lo oprimes, apaga, pero cuando lo vuelves a oprimir, vuelve a restablecer esa luz que apagaste, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy yo no he encontrado a ningún bebé en gestación que al ser abortado tenga la posibilidad de regresar al vientre materno para seguir siendo reproducido. ¿O sí? Por tal motivo no podemos romantizar el mensaje. No podemos utilizar palabritas o palabras o términos que en lugar de hacernos ver la realidad, diluyan esa realidad. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Ante todo esto, tal vez tú te preguntarás, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos a la sociedad? De entrada, si tú como iglesia no entiendes quién eres como hijo de Dios, difícilmente vas a poder cambiar algo. Y ante ello, yo quiero hablarte, y con esto estamos entrando a una parte ya de cierre de esta enseñanza. Quiero hablarte de un modelo que el Señor me enseñó en el proceso del que escribía este libro, este nuevo libro de Familias de Papel. Un proceso que tiene que ver con la reconstrucción, restauración familiar, pero también tiene que ver con el asunto de una paternidad y una maternidad responsable. Así que si estás listo, toma nota. Dentro de esta reconstrucción familiar, curiosamente, Dios me lleva a estudiar a 3 personajes que participaron en una reconstrucción. El primer personaje al que veo y Dios me lleva a estudiar se llama Zorobabel. Zorobabel es descendiente del linaje de David, es descendiente de la casa de David, pero también es colocado como gobernador dentro de Jerusalén. La encomienda que se le da a Zorobabel es que Zorobabel tiene que reconstruir el templo de Salomón que había sido destruido en medio de la conquista. Así que él empieza a promover en el pueblo, y en conjunto, junto al pueblo, trabajando todos, empiezan a reconstruir el templo. Y esto es importante porque mire, la unidad es importante para que Dios haga su obra en un lugar. Usted quiere que esta casa sea bendecida y sea de bendición a esta ciudad, necesita trabajar en unidad. Aquí usted no puede trabajar solito, ni puede dejar trabajar a otros solitos. Todos nos necesitamos como parte de una familia. Y al ser parte de una familia, usted tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya vi que ya entre dientes, ¿verdad? Pero eso es importante porque lo que usted va a notar en el pueblo de Israel, comandados por Zorobabel en la reconstrucción del templo, es que todos aportaron, todos dieron, todos trabajaron, nadie se quedó sin hacer nada, todos se involucraron para levantar el lugar. Y eso es una bendición. Cuando hay un pueblo entendido de eso, eso es una gran bendición. Más adelante, cuando usted va ya en el Nuevo Testamento, se da cuenta que la imagen del templo deja de ser un lugar físico, un edificio, y entonces pasa a ser una habitación donde el Espíritu Santo estará y hará morada, ¿verdad? Y entonces ahora el templo tiene que ver con cada hombre y mujer de Dios que está adorándole, buscándole, haciendo que el cielo descienda a la tierra. Por tal motivo, usted y yo hoy podemos considerarnos templos del Espíritu Santo. Amén. Zorobabel entonces nos enseña algo interesante en medio de esta reconstrucción. Hoy
estamos en medio de una deconstrucción de los cuerpos, a tal grado que las personas no quieren ser lo que son, a tal grado que están tratando de cambiar y modificar no solamente su pensamiento, sino también su estética, su figura, su físico. Y ante ello, entonces, lo que yo veo con Zorobabel es que Dios nos está pidiendo que como iglesia, pero sobre todo como padres, empecemos a dar la imagen correcta de lo que es un verdadero hombre y una verdadera mujer. Mire, por muchos años yo me preguntaba, Señor, ¿por qué hay jóvenes, tanto hombres como chicas, dentro de la iglesia que te sirven, que están adorando, que están ahí en algún ministerio, pero de pronto terminan relacionándose e incluso hasta algunas casándose con cada patán? Que yo le decía, Señor, ¿de dónde sacó este tipo? Y estudiando y entendiendo lo que Dios me estaba mostrando a través de Zorobabel, lo que yo podía ver era lo siguiente: que lamentablemente muchas de estas personas, muchos de estos jóvenes, chicas y chicos, se estaban casando y relacionando con este tipo de personas porque fue la imagen que recibieron en casa. Porque si hay algo claro que usted debe tener en esto, es que usted no se relaciona con lo que quiere, sino con lo que se ha juntado, con lo que ha usted convivido. Así que la culpa en muchas ocasiones de que nuestros hijos fracasen o terminen con parejas o con personas equivocadas es porque nosotros como padres o como madres no dimos la imagen correcta. Así que es un llamado que Dios te hace a ti como papá, es un llamado que Dios te hace a ti como mamá. Necesitamos trabajar en esa área, necesitamos dar la imagen correcta. ¿Cómo es una verdadera mujer? Y mire, el poder o el empoderamiento de una mujer no lo da un sistema, no lo entrega una comunidad, no lo entrega un grupo. El poder o el empoderamiento de una mujer lo entrega aquel que se lo ha dado, el Señor. El gran problema es que en el deseo de poder, hoy lamentablemente muchas mujeres están tomando ese poder para otros rumbos, ¿verdad? Y es ahí donde usted como madre tiene que enseñarle a sus hijas cuál es el verdadero poder que Dios le ha dado a usted. El poder no tiene que ver con ir y golpear. El poder no tiene que ver con ir y hacer destrucción. Dios le ha dado poder a cada una de ustedes. Y su palabra dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Eso es poder. Dios le ha dado el poder de edificar, de construir, de levantar su casa. Pero no lo va a hacer bajo sus argumentos, lo tiene que hacer bajo lo que la palabra le enseña. Y de la misma forma, varón, sí, sabemos que lamentablemente se ha venido manejando una escuela equivocada de cómo se comporta un varón, ¿verdad? Y entonces te ponen esta imagen de un hombre bigotudo y aquí yo soy el hombre y usted me obedece. Pero sabe, la Biblia me enseña que un verdadero varón, un hijo de Dios, un verdadero hombre, lloró. Porque dice que Jesús, siendo el verdadero varón, lloró por su amigo. ¿Te das cuenta? Un verdadero hombre entonces expresa sus sentimientos hacia sus hijos. Qué triste es ver esta imagen donde el papá, cuando están en la administración o le está diciendo al pastor, abrace a su hijo. Échale ganas. Bese a su esposa en la frente. Oiga, pues si no es su abuelita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces difícilmente quiere expresar sus sentimientos. Pero yo quiero decirle algo: eso no es un verdadero varón. Un verdadero varón enseña lo que es, lo que Dios se ha puesto en su corazón. Ama a su esposa, dice la palabra, así como Cristo amaba y ama a la iglesia. Y yo sé que ya se está enojando, varón, pero ni modo, le tengo que decir esto. Así que escuche algo. Usted y yo como varones vamos a dar una educación a nuestras hijas. Y nuestras hijas se relacionarán y terminarán posiblemente casadas con personas muy parecidas a nosotros, porque fue con lo que usted y yo le enseñamos a convivir. Por tal motivo tenemos una gran tarea, ¿verdad, varones? Dígame sin miedo, ¿verdad, varones? Tenemos una gran tarea.
El segundo personaje por donde el Señor me lleva para poder entender este modelo de reconstrucción familiar y de paternidad es Esdras. Mientras Zorobabel se encontraba edificando el templo, reconstruyendo el templo, encontramos a Esdras también como parte de este cuerpo de levitas, siendo motivado y siendo impulsado a hacer algo también, una reconstrucción. Lo que Esdras va a comenzar a hacer es que va a motivar al pueblo, va nuevamente a unificar, unidad. Ese punto y ese término es importante. La unidad genera poder. Así que en unidad empieza a convocar al pueblo para que en unidad adoren, regresen a la adoración a Jehová. Mire, si algo ha quedado claro a partir de que comenzó todo este asunto de la pandemia, es que de pronto, a causa de todo este asunto, se nos cerraron los lugares, ¿verdad? Los templos. Y muchos cristianos creyeron que al cerrarse los templos se había acabado todo. Ay, Señor, ¿y a dónde te voy a adorar, Padre? Pero cuando terminó el asunto, cuando se normalizó un poquito más y se volvieron a abrir los templos, esos que estaban llorando en un principio, ¿dónde te voy a adorar?, ya no quisieron regresar, ¿verdad? Y vea lo irónico de muchos cristianos en medio de este asunto. Muchos te dicen, es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque pues ya ve cómo están los contagios. A ver. Usted no se quiere contagiar en la iglesia, pero sí se va al Walmart, sí se va al tianguis, sí se va a los restaurantes que están hiper llenos, y dice que en la iglesia no, porque ahí se va a contagiar. Yo digo, pues que en esos otros lugares no hay contagios, o no hay COVID, o cómo le hacen. ¿Se da cuenta? Por tal motivo, lo que yo pude ver en medio de esta pandemia es que Dios metió a la iglesia en un colador, literal, en un colador. Echó a la iglesia, empezó a sacudir y la piedra quedó arriba. Yo en verdad le felicito porque está aquí. Y es más, yo quiero pedirle que se dé un aplauso, en el sentido de que usted es parte de los fieles y está entendiendo lo que Dios le ha pedido que haga. Así que en medio de esta pandemia no tenía que ver solamente con el asunto de cerrar el lugar, el templo. La pandemia en realidad lo que nos vino a enseñar es que Dios lo que anhelaba y deseaba hacer en nuestros hogares es que nuestra casa fuera un lugar de adoración a Jehová. No es que la tierra, no es que la iglesia se estaba cerrando, en realidad es que la iglesia se estaba reproduciendo en cada hogar. La iglesia estaba en cada casa. Dios estaba generando que el cielo y la tierra se conectaran desde tu casa, para que este tiempo que hoy se ha abierto, tú puedas traer las bendiciones que Dios ha derramado en tu casa a esta casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el último personaje por donde Dios me lleva, y para ello le pido por favor al chico del piano que nuevamente me apoye. Una vez que ya encontramos entonces a Zorobabel reconstruyendo el templo, encontramos a Esdras reconstruyendo la adoración a Jehová. Por un lado, Zorobabel te enseña acerca de la imagen correcta de lo que es un varón y de lo que es una mujer. Pero Esdras nos habla acerca de la adoración, de regresar, de hacer de nuestras casas, de nuestros hogares, una habitación en donde su presencia se pueda mover. Un altar de adoración para Jehová. Mientras estos dos personajes nos muestran eso, hay un tercer personaje que participó en esta reconstrucción. Y ese personaje es Nehemías. Nehemías se encuentra sirviendo en el palacio del rey, cómodamente, plácidamente, tranquilo. Y en medio de esa pasividad en la que se encuentra, Dios empieza a inquietar el corazón de Nehemías y le hace ver una necesidad dentro de Israel. La necesidad es que los muros tenían que ser reconstruidos porque la ciudad estaba en peligro. Las familias dentro de esa ciudad estaban en peligro. En cualquier momento algún pueblo extraño podía llegar y acabar con esas familias, matar desde el más pequeño hasta el más grande. Así que en medio de esa carga que Dios empieza a poner en Nehemías, el rey le pregunta: ¿qué tienes, Nehemías?
Y él comienza a hablarle lo que está sucediendo en Israel. Y Dios utiliza a un hombre que no le conocía, que no le adoraba, porque fue el que proveyó para que el muro se levantara. Esto me enseña algo interesante, que cuando Dios tiene un plan sobre un lugar, sobre una persona, sobre una iglesia, utilizará incluso a los demonios para que le sirvan. Y en medio de ello, entonces, Nehemías llega a la ciudad y una vez más en unidad convoca al pueblo para levantar los muros que protejan la ciudad. La historia entonces nos enseña que hombres se levantaron con una mano en su espada y con la otra en el tabique mientras lo iban colocando. Pero junto con ellos sus esposas también se estaban levantando para edificar los muros. Porque cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer no la hizo para quedar detrás del hombre. Hay una frase que yo estoy en contra de ello: detrás de cada buen hombre o de cada importante hombre hay una mujer. No es verdad. Dios no diseñó a la mujer para venir detrás, ni para estar por delante, ni para estar por debajo. Dios diseñó a la mujer para que esté a un lado de su esposo, avanzando, gobernando, enseñoreando. Y en ese parámetro, en esa imagen que tú puedes ver, hombres y mujeres trabajando para edificar los muros, para levantar los muros que protejan la ciudad. Hoy puedo ver que necesitamos matrimonios, hombres y mujeres que se levanten para proteger a sus hijos, a su familia. Te pongo un ejemplo: Nickelodeon, la cadena de televisión más grande infantil, de las más grandes a nivel mundial. El año pasado, en el mes de junio, convocando o más bien celebrando todo lo que se celebra en ese mes, sacó a varios de sus personajes infantiles y los convirtió como parte de la comunidad LGBT. Por tal motivo, Bob Esponja, Patricio, ahora se están presentando como pareja. Pero no vamos tan lejos, vamos a otro ejemplo: la película Toy Story 4. ¡Ay, la última entrega! ¡Ay, la saga! Presenta un personaje llamado Forky, el que no sabe si es muñeco o es basura, el que él mismo no se identifica ni siquiera como muñeco o basura. Porque cuando tú lo ves estéticamente no sabes qué es, si una cuchara o un tenedor. Nos está hablando de una deconstrucción de la imagen, del cuerpo. Y hoy más que nunca estamos viviendo una gran deconstrucción de los cuerpos. Quiero que te pongas un momento sobre tus pies. Hoy más que nunca necesitamos que tu papá y tu mamá te levantes a edificar muros que protejan a tus hijos. Necesitamos matrimonios que vayan al frente de sus familias, cuidando, protegiendo, filtrando qué es lo que llega a casa, qué es lo que tus hijos oyen, qué es lo que tus hijos ven, qué es lo que tus hijos están apreciando, les están enseñando. Porque cuando tú y yo cumplimos con esa gran responsabilidad, ¿sabes qué? El enemigo no va a llegar a nuestra casa para destruirla. Nosotros seremos los primeros que estaremos frente a él para decirle: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Puede que la situación esté complicada, amada iglesia, pero yo quiero decirte algo. Hasta el día de hoy, el brazo de Jehová no se ha cortado y está sobre su iglesia y está sobre cada familia que son parte de esta iglesia. Hasta el día de hoy, el Señor no se ha apartado de Trigo y Miel Querétaro. Sigue con ustedes, seguirá con ustedes y avanzará con ustedes.
Pero solamente no se olviden de algo: que ustedes como padres son responsables de que la próxima generación sean mejores adoradores de lo que fuimos nosotros. Así que toma un momento ahí, levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, yo quiero convertirme en un verdadero adorador. Yo quiero ser un verdadero adorador. Padre, si yo como papá no he sido bueno, si yo como mamá no he sido buena, yo sé que tú eres bueno y nos ayudarás para ser mejores. Vamos, empieza a orar por tus hijos. Mira, mi intención no es juzgarte por lo que has hecho o no has hecho. Mi intención es decirte que en medio de nuestros errores, Dios está con nosotros para ayudarnos a perfeccionar. Pero necesitamos padres responsables con sus familias. Necesitamos madres que se levanten a edificar su casa. Comienza a decirle: Señor, aquí estamos. Oh, Espíritu. Puedes decirle: Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor, tú eres nuestra plenitud. Si te tengo a ti, dile. todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Vamos, dile: nada Señor, deseo. si te tengo a ti, lo tengo todo, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Y hoy las generaciones se levantan para adorar, desde el más pequeño hasta el más grande. Como familias le cantamos: cántele, cántele, cántele. Nada deseo, Señor. Oh, sí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. dile: Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado. mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Cántele fuerte una vez más, dígale: si te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Una vez más, solo voces diciendo: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Que se escuchen las generaciones cantando. Vamos, Si te nuevamente. tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Vamos a explotar en adoración. Dile: Lo tengo todo. Mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. última vez, dile: Te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado y mi tesoro. Fuera puedes de hacerlo ti, mejor, puedes nada hacerlo deseo. mejor. Más, Señor, esta es tu adoración. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado.